Vamos a hablar esta mañana de la resurrección, hermanos. Puse en el Facebook de la iglesia que el cristiano necesita saber lo que es la resurrección en sí misma. Necesita saber lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Porque es el clímax de toda esta historia de amor que se ha escrito desde el Génesis. Para poder entender la Biblia necesitas entender lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Necesitas entender por qué lo hizo, para qué lo hizo, en qué condiciones, por qué tenía que morir así, por qué tenía que derramarse su sangre, por qué tenía que resucitar, por qué tuvo que haber un día de resurrección. Y si una de las respuestas es por la resurrección es la victoria de la vida sobre la muerte, pero eso es verdad, pero es parte del verdadero significado de lo que engloba todo el mensaje de la cruz. Y repito, es tener un entendimiento desde el Génesis hasta el Apocalipsis prácticamente, pero todo envuelve en la cruz del Calvario. Si usted no tiene una solidez, una idea clara de lo que Jesucristo hizo en la cruz, lamentablemente no va a entender muchas partes de la Biblia, se va a confundir, va a haber contradicciones, va a decir muchas cosas que no entiende, va a haber muchas cosas fuera de lugar. Por eso le invito a que hoy por lo menos es mucho el material, pero hoy por lo menos abra su corazón para entender cabalmente lo que es el día de la expiación, lo que Jesucristo hizo en la cruz y lo que es la resurrección en sí misma. En pocas palabras, amados, la resurrección es la prueba que el juez de jueces, el soberano del universo, aceptó el sacrificio. La resurrección, presten atención, es la prueba de que el juez aceptó el sacrificio, aceptó ese corderito inmolado, ese cordero que se repite en el mundo entero, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La resurrección es la aceptación del juez, del soberano del universo, de ese sacrificio, de ese pago. La resurrección es la aceptación, es Dios, el juez, Dios diciendo, acepto el pago, me satisface el pago hecho en la cruz por el cordero inmolado, me satisface el sacrificio, acepto ese sacrificio. El juez lo miró al cordero y se agradó en él, miró la cruz y aceptó el sacrificio, porque no había pecado en él. El cordero inmolado era limpio, puro y sin mancha. Y la resurrección es la señal de aceptación de parte de Dios del sacrificio hecho por su Hijo Jesús. Es la aceptación, está aceptando. Una cosa es lo que Cristo hizo en la cruz, y la resurrección es la aceptación del juez, del pago hecho por Cristo. Es la señal de aceptación de parte de Dios del sacrificio, repito, hecho por el Señor Jesucristo, por su Hijo. El pago de nuestra libertad fue suficiente. Él vio todos los detalles en la cruz. Él vio el derramamiento de sangre. Él vio que el sumo sacerdote se presentó por sí mismo. Él vio que el cordero derramó su sangre. Él vio que el chivo expiatorio llevó los pecados. Él vio que Levítico 16 se cumplió al pie de la letra en la cruz del Calvario y aceptó. De esa manera aceptó, satisfizo el pago y dijo, acepto el pago que Jesús hace. Dios se complació en el sacrificio de su Hijo. El pago estaba completo. El sacrificio era perfecto. Y para comprender esto completamente, vámonos a la cruz, queridos. Vámonos a la cruz y vámonos al día de la expiación.
Escuche, vámonos al día de la expiación. ¿Cuál fue ese día? Quiero que lo lean en Levítico 16 para usted entender lo que es la cruz. Escuche, apúntelo, hermanitos. Para entender lo que Cristo hizo, necesita leer Levítico 16. Si usted no ha leído Levítico 16, aunque sea 20 años, usted está en la iglesia, si no ha leído Levítico 16, no ha entendido completamente lo que Jesús hizo. Con eso le digo todo. Como es largo y el tiempo no nos favorece, les voy a explicar lo que es Levítico 16. Vaya a su casa, lea Levítico 16 y lea Hebreos 9 al 10. Con eso tiene. Con eso va a entender lo que Jesús hizo y por qué tenía que hacerlo de esa manera. Amados, el día de expiación era cuando el sacerdote y todo el pueblo se preparaba para presentar un sacrificio a Dios, para estar en paz con Dios. Y lo hacían una vez por año. Era el día de expiación, era un día sábado. Y ellos, el pueblo hebreo le llamaba el sábado de los sábados, Yom Kippur, el día más importante del año, donde el sumo sacerdote se purificaba, hacía una serie de rituales, una serie de sacrificios. ¿Para qué? Para limpiarse él mismo, para que el sacerdote entrara al lugar santo y entrara limpio. O sea, queridos, para morir en la cruz, no cualquier mugroso podía llegar a la cruz. Por eso mi sangre hierve, queridos, hierve cuando veo la televisión, ahí de México para abajo, ahí a gente simulando, llevar la cruz, simulando a Cristo. A mí me daría vergüenza. Queridos, no cualquier mugroso podía llegar a la cruz con una cruz a cuestas. El sumo sacerdote debía purificarse, debía presentar sacrificios por sus pecados, hacer un montón de cosas, lavamientos, etcétera, etcétera, y recién se presentaba con dos sacrificios, con 2 corderos. Bueno, antes de eso, todo el pueblo de Israel, el Israel de ahora, todo el pueblo de Israel en Yom Kippur, el sábado de los sábados, un día antes, comenzaban a orar, comenzaban a ayunar, a prepararse espiritualmente. ¿Para qué? Para que Dios aceptara esa ofrenda de paz, para que ese pago por sus pecados, y les perdonara, Dios les perdonara sus pecados y ellos pudieran estar en paz con Dios. Y el cordero tenía que ser un cordero limpio, sin mancha. El sacerdote tenía que verificar si no tenía ninguna pata quebradita, sin ninguna verruga de más, sin esto, tenía que ser limpio, purito, lo más bonito del ganado. Ahí tenía que ser para ser presentado el sacrificio ese día. En ese día 2 corderos eran seleccionados para determinar cuál era el sacrificio y cuál sería el chivo expiatorio. ¿Han escuchado hablar de esa expresión, chivo expiatorio? ¿Verdad? Es el que, pues él le está llevando la culpa, ¿verdad? A él se le está echando la culpa, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesucristo? Él fue, 3 cosas él fue en la cruz del Calvario. Él fue el sacerdote, él fue el sumo sacerdote, él mismo llevó el sacrificio. ¿Quién fue el sacrificio? ¿Quién fue ese cordero? Él mismo también fue. Él fue el sacerdote que llevó el sacrificio. Él fue el sacrificio, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese cordero en la cruz derramó su sangre. Y dice Levítico 16, en la sangre del sacerdote tenía que esparcir en todo el santuario, y en todo el tabernáculo, y en toda la entrada, para purificar. Es lo que pasó en la cruz del Calvario. Jesucristo, el cordero, derramó su sangre. Y dice la palabra también que Jesús también fue ese chivo expiatorio, ese otro cordero que él llevó ¿qué cosa? Todo el pecado del mundo. Sobre él fueron nuestras transgresiones. Él llevó, dice, hizo alejar nuestros pecados como es el oriente del occidente. Así nos alejó, dice. ¿Saben qué hacía en el Levítico 16 el pueblo? Agarraba el cordero, lo sacrificaba su sangre, y al chivo expiatorio, el otro cordero, ponían sobre sí sus manos. Todo eso va a encontrar ahí en el Levítico 16.
ponían sobre el cordero sus manos el sacerdote, y eso simbolizaba que todos los pecados del pueblo estaban sobre el chivo expiatorio. Y al chivo expiatorio no lo mataban, lo llevaban y lo dejaban en un lugar desértico para que muriera. Él llevaba todos los pecados del pueblo. Hermanos, cada una de esas cosas, nuestro Señor Jesús lo cumplió en la cruz. Entiéndase bien, Dios debía satisfacerse en el sacrificio. En ese entonces, varios sacerdotes, principales sacerdotes, murieron. Porque se purificaron, se lavaron, ofrecieron sacrificios y presentaron el sacrificio. Entraron al lugar santísimo. Y dice que entraban con una soga que los amarraba. Y la soga iba hasta la puerta de la iglesia. Y con campanitas en su vestimenta. Entonces, ¿para qué? Porque si el sumo sacerdote entraba al lugar santo y se había olvidado hacer algo que la ley decía que tenía que hacer para purificarse, si Dios no aceptaba ese sacrificio, si Dios no se satisfacía con lo que el sacerdote había hecho o dejaba de hacer con el sacrificio de sí mismo, el sacerdote caía fulminado, muerto en la misma presencia de Dios. Entonces, si ya no escuchaban desde afuera, como nadie podía entrar, solamente el sacerdote una vez por año, entonces allá afuera ya no escuchaban el sonar de las campanitas, era que el sacerdote había muerto. Entonces empezaban a estirar su cuerpo, porque no podían ni siquiera entrar. Entrabas en la presencia de Dios y caías fulminado. Ahora, gracias a Cristo, tú solamente puedes entrar, si no puedes deleitarte en su presencia. Gracias a quién? A Cristo. No tus obras. Ellos, hermanos, hacían y deshacían por estar en paz con Dios, pero un montón de sacerdotes fueron arrastrados, los arrastraban, ya muertos, porque algo había fallado. Hermanos, es que con Dios no se juega. Dura cosa es caer en manos del Dios. Entiéndase bien, Dios debía satisfacerse en el sacrificio. El chivo expiatorio moría de soledad y moría de hambre allí, despreciado. Allí lo llevaba al chivo expiatorio en el desierto para que no volviera más. Ahí moría en la soledad, despreciado. Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no podía ver al chivo expiatorio porque toda la masa de pecado del mundo era sobre sus hombros, dice el profeta Isaías. Cristo, y nos duele decir, pero es verdad, era una masa inmunda de pecado. Él llevó sus hombros, él era el chivo expiatorio que llevó y sufrió la soledad que sufrió el chivo expiatorio, y allí murió. Debía estar conforme con el pago el juez de jueces. El sacrificio de Cristo debía satisfacer la justicia divina. No solamente morir en la cruz, no solamente derramar su sangre, no, querido, no. El juez debía satisfacerse. Jesús, para ser el Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo, debía llegar a la cruz, ya lo sabemos, limpio, puro y sin mancha. Debía llegar y derramar literalmente su sangre por nosotros. Debía llegar a la cruz y dar su vida en pago por nuestra libertad. Eso, queridos, estaba en juego. Eso estaba en juego. En la cruz, Dios quita la mirada de su Hijo, viendo que llevaba todo el pecado del mundo. Dios quitó la mirada de su propio Hijo. Aunque le dolía ver a Dios, a su Hijo, como una masa inmunda de pecado, sepas que era la única manera de pagar tu deuda y la mía.
El sacerdote imponía manos en el chivo expiatorio, que simbolizaba que todos los pecados del pueblo estaban sobre él. Y lo hacían cada año, una vez cada año, todos los años, para estar en paz con Dios. Bendito Dios, dice la palabra, que nuestro sacerdote, nuestro chivo expiatorio, nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo, lo hizo de una vez y para una sola vez y para siempre. Nuestra deuda ya está pagada. Ya no viva con remordimiento, ya no viva con, lo que hiciste, ya no vivas. Tú ni vivas con acusando a otros. Ya la deuda está pagada por Cristo. Ya Cristo negó sus pecados. Pero es que tú no sabes cómo fue de joven. Si supieras. Ya su deuda fue pagada. Ya tu deuda fue pagada. Era la única manera de pagar tu deuda y la mía. Era la única manera que se nos otorgara el regalo precioso de salvación. Amados, Dios hizo justicia con su propio Hijo. Lo ajustició a Él por causa de nosotros. Escuche, lo ajustició por causa de nosotros. La justicia debería haberla hecho contigo. La justicia debería haberla hecho conmigo, pero no. Queridos, todo el peso de la ley cayó sobre el Cordero en la cruz. Todo el peso de la ley. Sin misericordia. Escuche, sin nada de misericordia, todo el peso de la ley cayó sobre el Cordero de la cruz. Alábelo, querido. El mundo malagradecido debe rendirse a los pies de su Salvador. La resurrección, repito, es la señal de la aceptación divina del sacrificio presentado en la cruz. Bendito sea Él. Por eso que cuando Jesucristo resucitó, se presentó ahí, se cruzó con María, y María quiso abrazarlo, quiso tocarlo. Y ¿qué le dijo Jesús? No me toques porque tengo que subir al Padre. No me toques porque tengo que subir al Padre. Se presentó delante del Padre y luego volvió. Y luego le tocaron. La resurrección, repito, es la aceptación de parte de Dios del sacrificio presentado en la cruz. Bien dijo el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, escuchen, si Cristo no resucitó, que es la aceptación de Dios del sacrificio, vana entonces es nuestra predicación. Vana es también nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Queridos, si solamente hubiera sido la cruz, la muerte y nada más, y Él no hubiera resucitado. Escuche bien, si Dios no hubiera aceptado ese sacrificio, si a Cristo le hubiera faltado algo, si no era tan limpio, si tenía algún defecto, el Cordero, Dios hubiera rechazado tal sacrificio y de nada le hubiera servido la sangre derramada, de nada serviría la muerte de Cristo. Si Dios no aceptaba el sacrificio, estábamos condenados sin esperanza alguna, sin perdón alguno. Oh queridos, la resurrección de nuestro amado Cristo nos garantiza que el Cordero fue aceptado por Dios. Y nosotros somos aceptados por Dios en Cristo. En Cristo, querido. En Cristo. Una vez más, entiéndase, sin sacrificio no había perdón. Jesús debía morir, debía derramar su sangre, debía presentarse santo, limpio y sin mancha, debía saldar la deuda, debía hacerse justicia. Y Dios, repito, hizo justicia con su propio Hijo. Todo el peso de la ley cayó sobre él, para que no cayera sobre ti. Y como dije anteriormente, y querido, dura cosa es caer en manos de Dios vivo. No fue duro lo que le pasó a Jesús.
tantos latigazos. Uno ve la pasión de Cristo y hasta se puede atrever uno a decir que es una exageración tanto latigazo. Pero si tú lees Isaías, vas a ver que esa película fue basado en cada versículo, cada palabra de la Biblia. Desfigurado, hombre de dolores. No. Dios ajustició a su propio Hijo por amor de nosotros. Era la única manera que se decretara la paz entre el hombre y Dios. Era la única manera para que estés en paz con Dios. Éramos hijos de ira. Solo Cristo nos hace hijos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Con su muerte, Cristo nos regala la vida eterna. La resurrección es el sello de la aceptación divina del sacrificio que presentó Jesús en la cruz. Es por eso que ya no debes aceptar en tu vida la acusación de Satanás por lo que hiciste o dejaste de hacer. Escucha, ya no eres Job. ¿Escuchaste? Ya no eres Job. Abre los ojos. Sí, Satanás fue con Dios y le dijo, mira Job, míralo. Míralo. Ya no eres Job, querido. Él no tiene por qué acusar. Él no tiene por qué acusar. Job no tenía dónde apoyarse. Job no tenía a Cristo como su justificación. No tenía a Cristo como su escudo. No tenía quien diera la cara por él. Tú, cristiano, tú sí tienes. Cristo es tu justicia. Cristo es tu santidad. Cristo es tu salvación. Cristo es tu todo. Satanás llegó y acusó a Job. Y sabes, de repente Satanás quiera pasarse de atrevido contigo y quiera acusar. Pero Satanás no puede venir a acusarte porque tu deuda fue pagada en la cruz. Tus pecados fueron perdonados. Pasados, presentes y futuros, dice Juan. Pasados, presentes y futuros, tus pecados, todos tus pecados fueron perdonados, dice el apóstol. No puede venir a acusarte porque tu deuda fue pagada en la cruz. Fue pagada, y escucha, fue aceptada por el juez. Porque una cosa es que pagues, ¿verdad? Y otra cosa es que se acepta. Tu deuda fue pagada y aceptada en la cruz. Jesús ya ha pagado por todos tus pecados. Dice la palabra, pasados, presentes y futuros. Todos, querido. Que Satanás ya no te engañe. No permitas que Satanás te acuse, te haga sentir mal. Apóyate en Cristo porque Él pagó y perdonó todos tus pecados. Él es tu escudo. Él es tu roca. Él es tu fortaleza. Él es tu todo. Diga conmigo fuerte, Cristo ya me ha perdonado. Amados, Cristo ya me ha dado el boleto a la eternidad con Dios. No lo pueden hacer tus obras, solo lo pudo hacer Cristo y su santo y perfecto sacrificio. Y queridos, nadie puede tacharle o levantar su voz a Dios y tacharle de injusto. Nadie. Porque Él ajustició a su propio Hijo por nosotros. Él hizo justicia en su propio Hijo. Y déjame decirte que va a hacer justicia y dará el justo pago a todo ser humano en este mundo. Porque Dios, escucha esto, dio el justo pago a su Hijo Jesús. Eso está pesado.
Dios dio el justo pago a su Hijo Jesús. Él dijo, es mi Hijo, pero todo el peso de la ley tiene que caer en él. Es la única manera. Agárrese de Cristo, queridos. Es la única manera. Todo el peso de la ley cayó sobre Cristo en la cruz para que no cayera sobre ti. Pero sepas, tú que nos escuchas en el internet, sepas que caerá todo el peso de la ley, de su justicia, sobre todos aquellos que no quisieron y no quieren recibir el regalo de salvación, el regalo de justificación, que no quisieron recibir ese precioso regalo de la cruz del Calvario, que no quisieron recibir ese pago precioso de la cruz. El cristiano ya no va a ser juzgado. Diga bendito Dios. El cristiano ya no va a ser juzgado, porque en Cristo usted ya ha sido justificado, entiéndalo. Y hemos sido justificados en Él. Los que van a ser juzgados por Dios, escuche bien, no mezclar las cosas. Los que van a ser juzgados por Dios, y de Dios nadie se escapa, son los que no fueron justificados por Cristo. Son los que no tienen a Cristo en su corazón. Bendito seas. Saber esto, cristiano, debe llevarte a vivir con profundo agradecimiento a tu Dios, a vivir piadosamente en Él, a vivir santamente por Él. Pero no, preste atención, no mezclas cosas, porque veo a varios confundidos. A ver, voy a repetir. Cristiano, el saber esto debe llevarnos a vivir con profundo agradecimiento a Dios, a vivir piadosamente por Él, a vivir santamente por Él, no para alcanzar salvación, sino para honrar a tu Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, es que yo era una santa, un santo. Querido, a ver, entiéndelo, es por Él, y por Él, y por Él, y punto. ¿No dice acaso la palabra, separados de mí? Nada, menos entrar al cielo. Todo es Él, querido, Él es todo. Nada de ti, pero nada, absolutamente nada. Y eso les duele a los legalistas que te dicen que tienes que hacer un montón de cosas. No, tienes que santificarte para entrar al cielo. Cristo es tu santidad. Cristo es tu justicia. Cristo es tu expiación. Cristo es tu todo. Queridos, no hay sacrificio que el hombre pueda hacer. Escucha bien, esto es pesado. No hay sacrificio que el hombre haga que pueda agradar a Dios. Dios no va a aceptar nada de ti si no pasa por el filtro de Cristo Jesús. Nada. El único sacrificio en que se agrada a Dios es el hecho por Cristo en la cruz del Calvario. No es haciendo, dejando de hacer cosas que vas al cielo. Es recibiendo a Cristo Jesús en tu corazón. Es siendo justificado por Él. Si no fuera vana la sangre de Cristo. Si no estarías pisoteando la cruz la sangre del Cordero. Al querer tú hacer algo para que Cristo venga por ti. Jesús, cuando ya viene pronto. Cristo va a venir por ti. Lo que va a ver en ti no son tus obras. No es lo que haces o dejas de hacer. Lo que Dios va a buscar en ti es a Cristo Jesús en tu corazón. Es el sello del Espíritu Santo de Dios. Eso, y punto. De eso tienes que estar seguro. De que tengas a Cristo Jesús en tu corazón. De eso. Si estás seguro, ya estás justificado por Dios. Dios aceptó el pago que Cristo hizo en la cruz.
Ese es el boleto de garantía. Ya no debes más. Ya eres libre. Ya tienes paz con Dios. Y todo por Él. Todo porque Jesús paga la deuda que tenías con Dios. Ahora, no paga la deuda hasta el día de hoy. Paga la deuda, toda la deuda. Como dice otra vez el apóstol Juan, pasado, presente y futuro. Su deuda fue pagada por Cristo en la cruz. Eso se llama expiación. Y ese pago fue aceptado por Dios en la resurrección. Eso se llama justificación. Alabe a Dios en esta mañana. Porque Dios tiene mucho por qué se le debe adorar y alabar. Usted salió libre sin merecerlo. Usted estaba sentenciado a muerte. Y apareció Cristo y lo libró de esa pena, de ese castigo. Él pagó. Por eso dice el libro de Hebreos, una vez y para. Amado, sea quien sea usted, no se halle en usted un corazón mal agradecido por tan inmenso amor, por tan inmenso sacrificio, por tan inmenso regalo. Vaya a su casa durante la semana, lea Levítico 16, va a ver todo lo que tenía que hacer el sacerdote, cómo tenía que ser el sacrificio. Todo eso lo cumplió el Señor Jesucristo. Una vez y para siempre. Por eso, para siempre. Oh, para siempre. No tienes que estar por eso cada vez que viene un pastor o un hermano, un profesor de escuela dominical, dice, ¿quieres aceptar a Cristo? Por favor, si ya has entregado tu vida al Señor Jesucristo, ¿estás seguro? No tienes que cada vez yo todo el tiempo. Es una vez y para siempre. Jesucristo no vuelve a morir. No vuelve a derramar su sangre como otra religión lo enseña. ¿No es cierto? Cada vez no. Es una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. Una vez y para siempre recibes el regalo de salvación. De que vas a estar pecando todavía en tu vida, Dios nos salva y somos perfectos en Cristo. Somos santos en Cristo. Somos justificados en Cristo. En Cristo. Es en Cristo. No eres en ti. A ver, tú preséntate a Dios sin Cristo. No te va a poder ni mirar, ni recibir, ni hablar. Ni nada. Con Cristo eres santo. Repito. Cristo es tu justicia. Cristo es tu santidad. Cristo es tu salvación. Cristo es tu boleta al cielo. ¿De que vamos a seguir pecando? A ver, levante la mano que dice que aquel que ya no peca, que dice que ha recibido a Cristo en su corazón. Todos seguimos pecando, pero para eso nos apegamos a que ya Cristo ha pagado nuestros deudas. Esta es una boleta libre para que sigas pecando. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, tenemos que vivir piadosamente, pero para honrar a nuestro Dios, no para obtener salvación. No para estar listos para irnos con Él. Estamos listos cuando tú tienes a Cristo Jesús y tienes el sello del Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Dios nos manda a caminar en santidad para honrar a nuestro Dios. Pero pastor, aquellos que les gusta que damos solo versículos, ¿no? Nada más, no todo. Pero pastor, pero dice que sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Ya todos. Billy Graham, que acaba de morir, fue el pastor uno de los pastores más grandes del mundo de esa época. Era pecador. Porque no es por obra. ¿Quién podría ser santo? Santo solo. Pero podemos ser santos justificados en Cristo, limpios en Cristo. Por eso que cuando Dios venga por nosotros, no te va a mirar a ti,
no me va a mirar a mí, va a ver si Cristo vive en mi corazón. Eso es lo que va a ver. Eso es lo que va a ver. Si Cristo vive en mi corazón. Ya no vas a ser juzgado porque has sido justificado, tu pago ya está. El libro de Apocalipsis lo declara. Pero todos los demás van a ser juzgados porque no fueron justificados. Nadie pagó su deuda por él. Todo el peso de la justicia, de la ley, cayó sobre quién? Sobre Cristo. Ellos, todos los que van a ser juzgados, no quisieron ese regalo de salvación. Por eso predicamos, por eso invitamos, para que reciban ese regalo de salvación. Y es por eso que es importante que tú hables a tus parientes, a tus amigos, para que reciban ese regalo de salvación. Y puedas tener a Cristo Jesús en tu corazón, ellos puedan tener a Cristo Jesús en su corazón y poder entrar de esa manera al cielo, porque es la única manera, no hay otra forma. Oremos. Santidad significa ser separado para Dios también. No significa ser puro, limpio. Bueno, también significa, pero son dos significados en la Biblia. Uno, apartado para Dios, separado para Dios. Los cristianos somos separados para Dios, apartados para Dios. Nuestra carne nos va a seguir haciendo pecar, lamentablemente. Lamentablemente nadie puede decir que no peca, nadie. Seríamos mentirosos. Seríamos totalmente mentirosos. Lo que somos, los cristianos, somos perdonados. ¿Qué son nosotros? No quieren recibir ese perdón, esa es la única diferencia. No quieren ser justificados, no quieren ser perdonados, es la única diferencia. Yo le invito a usted que reciba ese perdón esta mañana, ese regalo, y que entre Cristo Jesús en su corazón. Y de esa manera usted esté en paz con Dios. Señor amado, te damos gracias por su palabra. Por tu palabra, ¿verdad? Reconocemos que no podemos estar en paz contigo, Señor. Porque honestamente vamos a estar no hay nada que podamos hacer para estar en paz contigo. Tus exigencias son muy altas. Y tú tienes que hacer justicia y vas a hacer justicia porque tú eres un juez justo. Si yo quisiera que tú me hagas justicia, quedaría debiéndote. Pero el único que puede hacer el pago se llama Cristo. El único. Si yo quisiera hacer justicia, se quedaría corto, Señor. Mis hechos quedarían cortos, mis pensamientos quedarían cortos, mi vida quedaría corta. Corto delante de ti. Quedaríamos cortos. Todos quedaríamos cortos delante de ti. Pero en Cristo somos bendecidos mucho más abundantemente de lo que pensamos y pedimos. En Cristo tenemos una mansión, en Cristo somos llamados hijos de Dios, en Cristo somos llamados herederos, en Cristo recibimos la vida eterna. Si tú alguna vez nunca has recibido al Señor Jesús en tu corazón, tienes que pedirle perdón por tus pecados, con todo tu corazón, en esta mañana. No tienes que dar ofrendas para esto, no tienes que inscribirte en el libro de la iglesia. Lo que tienes que inscribirte es en el libro de la vida, y ese libro se escribe no con tinta regular, se escribe con la sangre preciosa de Cristo. Permite que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida, y en esta mañana recibe a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. De corazón dile: me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Te doy gracias por pagar mi deuda. Te doy gracias
por salvarme. Te acepto como mi Señor y Salvador, Jesús amado. Dile gracias por el pago en la cruz. Gracias porque pagaste mi deuda con Dios. Gracias porque puedo tener paz con Dios. Gracias por su sacrificio. Por tu sacrificio, Señor, puedo tener paz con Dios. Alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra. Que tu palabra la podamos compartir con otros que necesitan, Señor, tu salvación. En el nombre de Jesús.